Hoy nos toca empezar con cinética química, que es la última unidad de la asignatura, y es un tema también, como todos los temas de química general, en donde vemos la parte básica, es decir, establecemos los cimientos para que después ustedes puedan ver cuestiones más específicas en las siguientes asignaturas, ¿no es cierto? Muy bien. Em, estos son los temas que vamos a ver. Las condiciones que afectan a la velocidad de una reacción química, la ley de velocidad, es decir, la ecuación de velocidad, los mecanismos de reacción que se pueden deducir a partir de ecuaciones químicas, el orden y la molecularidad de las reacciones, la ecuación de Arrhenius, que es tan importante, la vamos a ver, teoría de las colisiones y teoría del estado de transición, y por último, catálisis. Muy bien. Lo primero que uno se pregunta, ¿no es cierto?, y que ya algo hemos dicho en la teoría, es acerca de qué es lo que responde la termodinámica y qué es lo que responde la cinética. Pero vamos a hacer un poquito más de énfasis ahora. La termodinámica nos responde a esta pregunta, nos da respuesta a esta pregunta. ¿Ocurre una reacción química? Es decir, ¿una reacción química es espontánea o no? ¿Libera calor o no? ¿Absorbe calor? ¿Aumenta la entropía o no? Esas son las respuestas que nos brinda la termodinámica. Pero fundamentalmente esta, ¿no? Si la reacción ocurre o no. Y eso venía dado por el valor de la variación de la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan? El delta G. Cuando el delta G era menor que cero, decíamos que la reacción es espontánea, ocurre espontáneamente. ¿Sí? Ahora, aquí la información no termina de ser completa, porque nos dice si la reacción ocurre espontáneamente o no, pero no nos dice nada con qué velocidad ocurre. ¿Sí? Y la que nos da la respuesta a eso es la cinética química. ¿Sí? Y una de las cosas que yo ya les comenté es que una reacción muy característica para explicar esto es la oxidación del papel. Si uno mide la variación de energía libre para la reacción de oxidación de la celulosa, que es el principal componente del papel, vamos a encontrar que tiene un delta de G negativo, es decir, es una reacción espontánea. Por eso es que, si ustedes prestan atención, cuando encuentran papeles viejos o fotografías por ahí viejas, las fotografías impresas, ahora ya se usa toda fotografía digital, ¿no es cierto? Pero eh, antes se usaba mucho las fotografías impresas. Y si ustedes encuentran fotografías antiguas, van a ver que se ponen amarillentas, ¿sí? Y ese color amarillento es justamente por la oxidación que le está ocurriendo a la celulosa, ¿sí? O por ahí papeles antiguos o libros viejos, y van a ver que el papel es amarillento, no es blanco, como cuando tenemos los libros nuevos, por ejemplo, las hojas nuevas, que es bien blanco el papel. No, es amarillento. ¿Y eso por qué? Porque se ha oxidado. Ahora bien, es decir, está ocurriendo una reacción química, la oxidación de la celulosa. Pero, ¿qué tan rápido ocurre? Y muy lento. Muy, muy, muy lento. Tan lento ocurre esta oxidación que la humanidad ha elegido como durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y aún hoy se sigue eligiendo como medio de almacenamiento de información al papel. Es decir, el conocimiento que va generando la humanidad, por ejemplo, a lo largo del tiempo, se va almacenando en los libros. Y los libros están hechos de papel. Una reacción, eh, un, un-
una sustancia que puede reaccionar fácilmente o espontáneamente con el oxígeno del aire, pero la reacción es tan lenta que es imperceptible prácticamente, ¿no? Y puede durar por años y años y años eh, el almacenamiento de la información, como les decía, en papel, ¿sí? Eh, Muy bien, pasamos entonces a la Pero definición. Sí, eso es como lo que dice en la teoría de termoquímica, que una reacción puede ser espontánea, pero no necesariamente a una velocidad apreciable. exactamente, Sería... exactamente. Eso es, ¿sí? La termoquímica nos dice si la reacción se produce o no, pero no nos dice nada acerca de la velocidad a la que se produce, ¿sí? La cinética química decimos que es una rama de la química que estudia la velocidad de la reacción y los mecanismos por los cuales ocurre dicha reacción, ¿sí? Determina si una reacción dada termodinámicamente favorable se produce en un periodo de tiempo eh, favorable, digamos, en un periodo de tiempo corto, como les decía anteriormente, ¿no? La reacción puede ser muy favorable, pero ser muy lenta. Entonces, eh, tarda mucho tiempo en producirse. Todo esto estudia la cinética química. Entonces veamos el concepto de la velocidad de reacción, ¿sí? Es una magnitud positiva, ¿sí? Que expresa el cambio de la concentración de un reactivo o un producto por unidad de tiempo, ¿sí? La mayor parte de las veces se expresa en términos de las concentraciones de los reactivos. Y acá, por ejemplo, tenemos una figura que nos muestra de una manera muy gráfica, diría yo, cómo con el transcurrir del tiempo, arriba tenemos un reloj, ¿no es cierto?, que nos está midiendo el tiempo, y abajo tenemos una reacción de descomposición, sería de una sustancia A cualquiera, que se va transformando con el tiempo en una sustancia B, que está puesta en rojo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la sustancia A, que arranca todo en A en el tiempo cero, pero a medida que aumenta el tiempo, que transcurre el tiempo, como lo indica el reloj de aquí arriba, esa sustancia A se va transformando en las pelotitas rojas, en la sustancia B, ¿sí? Y si prestan atención, a medida que transcurre el tiempo se observa cada vez mayor cantidad de pelotitas rojas, es decir, de el producto B, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si medimos esa velocidad eh, o si contamos el número de moléculas, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, si contamos las moléculas de A en función del tiempo, vamos a ver que estas moléculas de A disminuyen con el tiempo, ¿no es cierto? Porque cada vez hay menor cantidad de pelotitas negras. Sin embargo, las moléculas B o el producto B aumenta con el transcurrir del tiempo. Y eso lo vemos porque cada vez hay mayor cantidad de pelotitas rojas, ¿no es cierto? O sea que esta sería la variación del reactivo, cómo varía el reactivo, la concentración en definitiva de reactivo con el tiempo, y esta curva me representa cómo varía la concentración del producto con el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces definimos a la velocidad de una reacción química, en este caso para esta reacción de descomposición de A en B, fíjense, como la variación, anoten esto, la variación de la concentración molar de A dividido la variación del tiempo. Y a esto le colocamos un signo negativo. Y el signo negativo es porque esta variación de A es negativa. Porque si yo mido la concentración que hay aquí menos la concentración que hay aquí, me da negativo, ¿sí? Porque aquí es menor que aquí. Entonces, este delta de A, delta de concentración molar de A, me da con signo negativo.
¿sí? Este delta de A negativo, entonces tengo que colocar este negativo acá para que todo esto sea positivo. En cambio, cuando mido en función de la concentración molar del producto, no hace falta el signo positivo porque este delta de la concentración molar de B ya es positivo, ¿sí? Y, como les dije, la variación de la concentración molar de A es la concentración molar de A final menos la concentración de A molar de A inicial, ¿sí? Y lo mismo para la concentración molar de B. Y para la variación del tiempo es el delta de t, digamos, es el tiempo final menos el tiempo inicial. Las unidades que va a tener la velocidad va a ser mol sobre litro por segundo, también puede ser mol sobre litro por minuto o mol por litro sobre hora. O lo que es lo mismo, si ustedes quieren poner mol sobre litro, ya saben que es molar. Entonces puede quedar molar por segundo, molar por minuto o molar por hora. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas estaría bien. ¿Mm? Muy bien. Por ejemplo, consideremos esta reacción entre el, el bromo, que es líquido, pero que ahora está disuelto en agua, ¿no es cierto? Entonces tenemos bromo acuoso y el ácido fórmico, ¿sí? ¿Recuerdan que les conté el ácido fórmico? ¿De dónde lo encontramos al ácido fórmico? ¿No se acuerdan? Cuando le pica una hormiga, ese ardor que siente es debido al ácido fórmico, porque nos está inyectando ácido fórmico, ¿sí? Es un ácido orgánico, normalmente es débil, es un ácido débil, que reacciona con el bromo y nos da el bromuro de hidrógeno, pero como estamos en solución acuosa va a ser el ácido bromídrico. Esto que tenemos aquí es el ácido bromídrico más dióxido de carbono gaseoso. Es decir, se va a producir un pequeño burbujeo. Ahora bien, resulta que el bromo le da color a la solución, ¿sí? Entonces, si miramos qué pasa con el transcurrir del tiempo, lo que vamos a ver es al comienzo, cuando recién empieza la reacción, vamos a ver una reacción coloreada, sí, sí perdón, un vaso de precipitado con los componentes de reacción así, coloreado. Ahora, ese color, fíjense que va a ir pasando, va a ir disminuyendo hasta que se hace nulo. ¿Eso por qué? Porque lo que está ocurriendo es la desaparición del bromo, ¿sí? Que es el que le da el color. Cuando ya no hay más bromo, ya no hay más color. ¿Se entiende? Ahora bien, el hecho de que la solución tenga un color nos permite medir a través eh, de una técnica que se llama espectrofotometría, que si ustedes miran su guía de laboratorio, el último laboratorio justamente se trata sobre esto, pero bueno, no lo podemos hacer porque para eso necesitamos el equipo, lógicamente, ¿no? Y el equipo está en el laboratorio. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Se hace pasar una luz de una determinada longitud de onda, en este caso es de 393 nanómetros, se la hace pasar por la solución y luego hay un detector que mide la intensidad de esa luz. Como a esta, ¿por qué a esta una luz de esta longitud de onda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando medimos la absorción en función de la longitud de onda en nanómetros para el bromo acuoso, vemos que este tiene un máximo de absorción a los 393 nanómetros, ¿sí? Entonces tomamos esa longitud de onda para la luz que va a atravesar esta solución, ¿sí? Y que va a medir, este detector va a medir cuánto se absorbe de esta luz. Entonces, cuanto haya mucho bromo, se va a absorber mucho. Eso me va a detectar el medidor, ¿no es cierto?
Y cuando haya poco bromo o nada de bromo, ya no se va a absorber. Entonces, eso nos está dando idea. La cantidad que se absorbe de radiación nos está dando idea de la cantidad de bromo que está presente en la solución, ¿no es cierto? Entonces, la variación de la concentración de bromo va a ser equivalente o va a ser proporcional, perdón, a la variación en la absorción de la luz. ¿Sí? Esta es una técnica muy usada, la van a ver en otras asignaturas, también porque esto es como, no sé, como la lupa para los biólogos, digamos, como, o no sé, como un microscopio, es algo de uso muy, muy común en los laboratorios. Entonces, Profe, sí, disculpe, ¿en la gráfica está en función de qué dijo? de la longitud de onda. Esto es Ah, de la longitud. lo que absorbe eh, el bromo acuoso en función de la longitud de onda. Y lo que se ve es que a 393 nanómetros presenta un máximo de absorción. Por eso se elige una radiación de 393 nanómetros que va a ser la que atraviesa la solución del sistema reaccionante para medirme justamente lo que va desapareciendo de bromo. Porque recuerden que la velocidad uno la podía medir en función de la desaparición de un reactivo o en función de la aparición de un producto. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe, gracias. Continuamos entonces. Seguimos con la misma reacción. Y resulta que, como les dije anteriormente, en función de la cantidad de luz que absorba, uno puede medir la concentración del bromo, en este caso, ¿no es cierto?, que hay en la solución. Y entonces eso es justamente lo que se hace en este experimento. Se mide a cada tiempo la concentración de bromo que hay. ¿Sí? Ahí ven el tiempo en segundo y la concentración de bromo en molar. Y van, si ustedes prestan atención, ven que a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de bromo va disminuyendo, ¿no es cierto? Y acá tenemos la gráfica de la concentración de bromo en función del tiempo en segundos. Y lo que nos da es esta curva. A medida que transcurre el tiempo, la concentración de bromo disminuye. Entonces, ahora lo que se hace es, se mide la velocidad con la formulita que habíamos visto. Va a ser menos porque se trata de la desaparición de un reactivo, ¿sí? Menos la variación de la concentración de bromo en dividido la variación de tiempo. Muy bien, ¿cómo hago esto? Pues muy fácil. Para esto hay todo un fundamento del análisis matemático que ustedes todavía no lo vieron, ¿sí? Entonces yo les voy a explicar simplemente cómo se hace la determinación gráfica de la velocidad, en este caso la velocidad instantánea. Por ejemplo, si yo quiero medir la velocidad en este punto, lo que hago es trazar una recta tangente a la curva en este punto. ¿Sí? Aquí hay una recta tangente a la curva en este punto. ¿Qué es una recta tangente? Es una recta que toca a la curva en un solo punto, en este punto de aquí. ¿Sí? Luego trazo un triangulito, ¿sí? Un triángulo rectángulo con esa recta tangente como hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y aquí tenemos el cateto adyacente y aquí el cateto opuesto. ¿Todo para qué? Para averiguar la velocidad en este punto. ¿Sí? ¿Cómo averiguo la velocidad en este punto? Pues bien, haciendo la concentración de bromo final. Es decir, a ver si puedo marcar aquí. Si esta considero que es la concentración de bromo final,
entonces lo que hago es proyectar ese valor aquí, y aquí voy a obtener la concentración de bromo final. Anoten ustedes eso, ¿sí? En su papel, en su hoja. Menos la concentración de bromo inicial. Entonces la concentración de bromo inicial va a ser lo que salga de este punto, ¿sí? Cuando lo proyecte aquí. Esto es una recta, ¿eh? A mí me sale medio feo, pero es una recta. Entonces aquí va a ser la concentración inicial, a ver si puedo hacer una I ahí, y aquí va a ser la concentración final, ¿sí? La concentración... Ah, no, hice al No es al revés. revés, Hice el profe. revés, hice el revés, hice el Ah, revés. Disculpen, disculpen, disculpen. Borrador. O sea, no, no pongo nada. Anótenlo ustedes. Aquí, entonces, la concentración de bromo final, y aquí es la concentración de bromo inicial, ¿sí? De la misma manera, puedo, voy a ir hacia abajo ahora, digamos, y voy a tener aquí, en este punto, aquí, va a ser el tiempo final, aquí va a ser la final, digamos, del tiempo final. Ah, qué feo que me sale, Dios mío. Es el touch de la máquina. Mejor no copio nada y lo copian ustedes. Entonces, aquí va a ser el tiempo final, lo voy a medir aquí, y aquí el tiempo inicial, ¿sí? Entonces, ya tengo todo para averiguar la velocidad, ¿no es cierto? Tengo la concentración de bromo final, que la saco de aquí, ¿sí? Menos la concentración de bromo inicial, que la saco de aquí. El tiempo final, que lo saco de aquí. Y el tiempo inicial, que lo saco de aquí, ¿sí? Coloco todos esos valores aquí, y lo que obtengo es la velocidad instantánea en este punto. Esto es importante que se den cuenta. Lo que coloco es la velocidad, lo que averiguo es la velocidad instantánea en este punto, ¿sí? Lo mismo puedo hacer para este punto, y también averiguo de la misma forma la velocidad instantánea en este punto, es decir, en cualquier punto de esta curva puedo averiguar las velocidades instantáneas. Aquí, por ejemplo, está averiguada la velocidad instantánea a los 100 segundos, que fíjense es 2,96 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Aquí está a los 200 segundos, es 2,09 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Aquí está a los 300 segundos, que es 1,48 por 10 a la menos 5 molar por segundo. ¿Qué observamos aquí con respecto a la velocidad instantánea? Que disminuye, ¿no es cierto? Disminuyendo, sí. Va disminuyendo. La velocidad de reacción va disminuyendo, lo cual es lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada vez hay menor cantidad de bromo. Entonces, al haber cada vez menor cantidad de bromo, por más ácido fórmico que haya, la velocidad de reacción va a ir disminuyendo, ¿sí? Muy bien. Nos queda poco tiempo, así que cortamos aquí y continuamos con las próximas credenciales.